Miren, en la historia de la Iglesia hay figuras que van mucho más allá de simplemente escribir libros. Son personas que, de verdad, moldean el corazón de generaciones enteras. Y hoy vamos a explorar a uno de ellos, Wilhelmus à Brakel. Él fue, podríamos decir, el alma teológica de un movimiento increíble que buscó algo muy específico: llevar la fe del intelecto, de la cabeza, directamente al corazón y al hogar. Estamos hablando, claro, de la Segunda Reforma holandesa. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de Brakel, solo hace falta escuchar lo que dijo su amigo, Abraham Hellenbroek. Fueron palabras casi proféticas, ¿eh? Justo cuando la gran obra de Brakel salió a la luz, allá por el año 1700, Hellenbroek dijo que su valor iba a trascender el tiempo. Y vaya que tenía razón. Hoy vamos a descubrir exactamente por qué. Bien, para entender de verdad su impacto, vamos a hacer un viaje. Primero nos vamos a sumergir en su época, para entender qué era eso de la Segunda Reforma holandesa. Luego nos meteremos de lleno en la vida de Wilhelmus à Brakel, el hombre. Después lo acompañaremos en su trabajo como pastor en Frisia, seremos testigos de cómo defendió a la iglesia con uñas y dientes, y claro, vamos a desmenuzar su obra magna. Y para terminar, vamos a ver por qué se ganó ese apodo tan especial, el Padre Brakel. Muy bien, empecemos por el contexto. Porque, ninguna gran figura aparece de la nada, ¿verdad? Para entender de verdad a Brakerchul, es fundamental conocer el movimiento que lo moldeó, la Segunda Reforma holandesa, o, como se decía en su idioma original, la Nadere Reformatier. ¿Pero qué fue exactamente la Nadere Reformati? Miren, no se trataba de inventar una nueva doctrina ni nada por el estilo. El punto era otro: llevar la doctrina a la práctica. Los líderes de este movimiento vieron un peligro enorme, y es que la fe se estaba quedando en el papel. Era una ortodoxia correcta, sí, pero fría, muerta en la vida diaria. Así que su clamor era por una piedad viva, una fe que no se quedara en la iglesia los domingos, sino que de verdad transformara cada rincón de la vida, del hogar, del corazón. Y ojo, que este movimiento no fue un fenómeno aislado, para nada. Si cruzamos el canal, allá en Inglaterra, había un espíritu muy pero muy similar ardiendo en el puritanismo. Eran en esencia como almas gemelas. La fuente que consultamos lo dice de una forma genial. Ambos fueron cortados de la misma tela. Compartían ese anhelo profundo, casi desesperado, por una fe auténtica y una vida santa. Aunque claro, cada uno luchaba en su propio contexto. Y bueno, justo en el epicentro de este movimiento holandés, ¿a quién encontramos? Pues a nuestro protagonista, Wilhelmus à Brakel. Y es que él no fue simplemente un producto de su tiempo, no, fue mucho más. Fue su principal arquitecto y sin duda su ejemplo más claro. Su propia vida fue como un sermón andante de los ideales de la Nadere Reformatie. Su vida, que va desde 1635 hasta 1711, fue todo un viaje de preparación. Imagínense, nació en una familia de pastores, se formó en la academia y luego se curtió en el ministerio práctico, en el día a día, en la región de Frisia. Cada uno de esos pasos lo fue llevando a su destino final, el importante pastorado en la ciudad de Rotterdam. Y fue justo ahí, en el umbral del nuevo siglo, en el año 1700, donde le entregaría al mundo su legado, el que perdura hasta hoy. De uno se pregunta, ¿de dónde venía esa convicción tan fuerte? Bueno, una gran parte se forjó en su propia casa. Su madre, Margareta, le inculcó una reverencia profundísima por Dios, con unas palabras que, de verdad, le marcaron el alma. Le dijo: «Hijo, ¿cuánto tendrás que responder si no temes a Dios?». Y hay un dato curioso. A Brakel nunca pudo señalar un día exacto en que se convirtió. Para él, el temor y el amor a Dios fueron algo constante en su vida, algo que se sembró en él desde que era muy, muy pequeño. Bien, ahora pasemos de su formación a su vocación. Porque la teología de Brakel no es de esas que nacen en una torre de marfil, ¿saben? Nació del trabajo diario, del barro, de la dedicación de un pastor. Y sus primeros años de ministerio en la región de Frisia fueron absolutamente cruciales. No importaba si estaba en el pueblito de Exmorra o en las ajetreadas ciudades portuarias de Stavoren y Harlingen, Brakel se metía de lleno en la vida de su gente. Él no era el típico predicador lejano subido a un púlpito, no. Era el pastor que caminaba las calles, que visitaba las casas, que le enseñaba a los niños y que se preocupaba por cada alma. Y ese trabajo, ese esfuerzo incansable, forjó un lazo de amor y de respeto que, como veremos, sería importantísimo más adelante. Es que su visión del ministerio era total, una tarea de verdad monumental. Para Brakel, un pastor tenía que ser, primero que nada, un hombre convertido y además un erudito.
Pero eso era solo el comienzo. También debía ser la boca de su congregación en oración, el embajador de Dios en el púlpito, el maestro paciente que enseñaba el catecismo, el consejero que visitaba los hogares y el guardián sabio de la disciplina en la iglesia. Nada se quedaba fuera. Era un cuidado pastoral de 360 grados. Pero claro, cuando uno tiene un compromiso tan profundo, el conflicto es casi inevitable. Y la fidelidad de Abrakel a sus principios muy pronto sería puesta a prueba. Hubo 2 enfrentamientos en particular que no solo definieron su ministerio, sino que nos mostraron de qué estaba hecho. ¿Cuál era la roca sobre la que se paraban sus convicciones? De repente, su vida se convirtió en una batalla en 2 frentes distintos, pero con un mismo objetivo: luchar por la autonomía y la unidad de la Iglesia. Por un lado, le tocó resistir la intromisión del gobierno civil, que quería básicamente controlar a la Iglesia. Y por el otro, tuvo que enfrentarse a los lavadistas, un grupo que, en su afán de pureza, amenazaba con romper la Iglesia desde adentro. El conflicto con el gobierno llegó a un punto crítico por su apoyo a un ministro exiliado, Jacobus Colman. La cosa se puso tan seria que el parlamento le prohibió predicar. Imagínense, mandaron a un oficial para impedirle la entrada a la iglesia. Pero la respuesta de Abrakel fue de una valentía increíble. Dijo que se vería obligado a seguir predicando, aunque tuviera que dar su vida en breve. Y con esa determinación caminó hacia la iglesia, y para sorpresa de todos, nadie, absolutamente nadie se atrevió a detenerlo. Fue una victoria tremenda para la independencia de la iglesia. Ahora, su lucha contra los lavadistas fue más teológica. A ver, él entendía su deseo de piedad, pero rechazó de plano su idea de separarse de la iglesia. Su argumento tenía 3 puntos clave. Primero, que una iglesia sea corrupta no significa que deje de ser la iglesia de Cristo. Segundo, se opuso a la idea de que se necesita una vida santa antes de tener fe. Él defendió con todo la justificación solo por fe. Y tercero, enseñó que eso de andar juzgando si alguien es regenerado o no con total certeza es algo que solo le toca a Dios. Su convicción queda clarísima en sus propias palabras. Cuando se enfrentó a la idea de abandonar la iglesia por sus defectos, su respuesta fue directa, sin rodeos. ¿Podemos decir que ya no es la iglesia de Cristo por su corrupción? ¿La despreciaremos? ¿Nos alejaremos? No, eso es una tontería. Para Abrakel, la solución no era salir corriendo a buscar una iglesia perfecta que no existe, era quedarse y luchar por la reforma desde adentro. Y bueno, todo este conocimiento, toda esa experiencia como pastor, todas esas batallas teológicas, todo eso se fue acumulando y culminó en la obra de su vida, un libro monumental que se convertiría en un verdadero tesoro de la teología reformada, de Redeleke Godstins, o como lo conocemos en español, El servicio razonable del cristiano. El título, que por cierto lo saca de Romanos 12, versículo 1, ya es toda una declaración de intenciones. Para Abrakel, servir a Dios no es algo ciego, ni puramente emocional. No, es un servicio razonable, inteligente, un servicio que involucra a toda la persona. La mente, que entiende la doctrina, y el corazón, que la experimenta y la vive con devoción. Ok, pero ¿qué hace a este libro tan especial? ¿Qué lo diferencia de otras teologías sistemáticas? Bueno, varias cosas. Primero, ¿para quién fue escrito? No era para los académicos, era para la gente común, para ser leído en los hogares. Segundo, su método. Une de manera magistral la doctrina más sólida con la aplicación práctica, la del día a día. Es un libro profundamente pastoral, que de verdad busca el bienestar espiritual de quien lo lee, y es totalmente cristocéntrico. Y todo esto en más de 2000 páginas en su versión original. Y miren, quizá no hay nada que capture mejor el poder de este libro que la anécdota del joven G. H. Kirsten. Se cuenta que él leía el libro de Al Brakel hasta altísimas horas de la noche, y para no quedarse dormido, ¿saben qué hacía? Metía los pies en una cubeta de agua fría. Cuando le preguntaron por qué hacía algo así, su respuesta fue sencilla y profunda. Debo saber cómo el Señor convierte a su pueblo. Eso es exactamente lo que este libro ofrecía. No solo teología, sino una guía práctica para el camino de la fe. Y así llegamos al final de su vida, pero al comienzo de su inmenso legado. Porque Abrakel no solo dejó un libro, dejó una marca imborrable en la tradición reformada, una herencia de fe sólida y de piedad de verdad sincera. Miren, su legado hasta se puede medir en números. Solamente en el siglo XVIII, su libro se editó 20 veces. En una época sin las imprentas de hoy, ese es un número simplemente asombroso. Y nos demuestra algo clave. No fue un libro que se quedó en las estanterías de las bibliotecas, sino que entró en las casas, fue leído hasta que sus páginas se gastaron y se convirtió en un tesoro familiar que pasaba de padres a hijos.
Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo de una forma que ninguna institución podría haberle dado: Padre Braquel. No era un título oficial, para nada, era un título de cariño, de respeto. Veían en él a un verdadero padre espiritual, uno cuya sabiduría llenaba las páginas de su libro y cuya valentía seguía inspirando vidas mucho, mucho después de su muerte en 1711. Su obra se convirtió en el libro de cabecera, la referencia obligada para la piedad reformada en Holanda. Al final, la vida de Wilhelmus à Brakel es un recordatorio poderosísimo de que la doctrina más profunda y la piedad más sincera tienen que ir siempre, siempre de la mano. Su legado no es solo un libro, es un llamado a tener una fe que no se quede en la mente, sino que se viva con pasión desde el corazón. Si quieren explorar más sobre este gigante de la fe, ya saben, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.